Creo que es un año bastante complejo para todos. En materia socioeconómica, nosotros vemos que hay gente que por ahí no la está pasando muy bien, eh, pero nadie está exento de esto, ¿no? Sí. Lo importante siempre también es tratar de salir adelante buscando y utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Claro que sí. Bueno, y vamos a destacar que este año te trajo, siempre decimos que un hombre tiene que plantar un árbol, escribir un libro, no sé si tener hijos. Bueno, vos ibas por todo el caminito y llegó el libro. Sí, gracias a Dios sí llegó el libro, que es producto de investigaciones, de recopilaciones sobre todo, de muchos testimonios y cartas, y lo que se llama fuentes primarias, que son esas cartas Sí. que por ahí no se le daba importancia, o escritos o testimonios orales, y todo eso también sirvió como para llevar adelante este proyecto, que es el proyecto del libro Las Olvidadas, un libro que homenajea a alguna parte de las mujeres olvidadas de la historia, no a todas porque no entrarían en los libros, Claro. pero por lo menos es como un puntapié inicial, es un comienzo, Sí. ¿no? Sí, pero además a esas mujeres que vos marcabas la diferencia desde la óptica del revisionismo. Por ejemplo, ¿qué mujer que no imaginamos que va a estar allí forma parte de Las Olvidadas? Bueno, una de ellas es Martina Céspedes, una mujer que cumplió una función fundamental en las invasiones inglesas, donde colaboró y capturó a varios soldados ingleses sin tirar un solo tiro, simplemente utilizando la inteligencia y la astucia. ¿Y cómo es eso? Y van a tener que leer el libro. Ay, no te puedo creer. No, pero digo, más allá del chiste, ¿no? Sí. Es importante rescatar figuras como ellas, o como por ejemplo mujeres que funcionaron como espías, Sí. afrodescendientes que eran también curanderas, eran mujeres que protegían a los niños de los latigazos. Después hay mujeres inmigrantes. Hay un capítulo muy interesante sobre una mujer que oficiaba de partera y salía en su carro con sus caballos a cualquier hora al medio del campo a ayudar a las mujeres a parir, porque muy pocas tenían por ahí la posibilidad de vivir en las colonias, Claro. o acceder a algún hospital, a algún centro de salud cercano, y muchas veces los nacimientos se daban al medio del campo. Y esas mujeres también fueron olvidadas, Claro. y fueron parte de esos cimientos de la patria, ¿no? Después hay mujeres que trascendieron, que son fundamentales, como por ejemplo María Remedios del Valle, olvidada durante tantos años, recién Sí. recordada ahora. Mujeres que hicieron mucho por la historia americana, como Juana Zurduy o como Bartolina Sisa. Y después también algunas personas que fueron importantes. Por ejemplo, hay hay 3 capítulos que rodean la vida de San Martín. Entonces, una de ellas es sobre su mujer. Claro. Otra es precisamente sobre quien dicen que fue su verdadera madre, Rosa Guarú, y el otro sobre su amante en Perú, Rosa Campuzano. Así que ya con San Martín tenemos 3 mujeres alrededor. No, impresionante, pero aparte, la mujer no estaba mucho contemplada en la historia argentina, no está, desde el revisionismo, encontrar estas historias y rearmar esas vidas, creo que lleva bastante investigación, recopilación. Sí, por supuesto. Hay que decir que hay varios autores que empezaron con eso hace un par de años. Uno de ellos fue Felipe Piña, que precisamente sacó algún libro mencionando algunas de ellas. Ese libro se llama Mujeres tenían que ser. Hay historias fabulosas. Por ahí la diferencia... Ajá. Qué frase, ¿eh? Sí, claro, tal cual. Pero bueno, Mujeres tenían que ser. Yo lo veo como una frase positiva. Pues uno lo puede tomar desde el otro lado. A ver, explíquelo. No, porque se podría ser desde la queja. Claro. Y yo no lo veo desde la queja, yo lo veo desde la inteligencia de la mujer. Digo, mujer tenía que ser para hacer esto. Ah, bien. Y entonces, cuando Felipe Piña sacó ese libro, que bueno, que es muy interesante, por ahí la mirada de él tiene más que ver con
la cuestión que atraviesa la historia en cuanto a nuestra independencia. Claro. Y este libro, Las Olvidadas, tiene un poco de eso, pero tiene una mirada más integral. Bien. Porque por ahí hay algún capítulo para una médica en Misiones, Ajá. para una mujer docente en la comunidad indígena. Bien. Entonces es un poquito más heterogéneo, no enfocado solamente en trazar esa línea de bueno, la independencia sí o la independencia no, sino que tratando por ahí otras aristas de la historia. Y bueno, seguramente después aquí desde los estudios Armando Pietroboni te vamos a estar contando los días lunes cuando va a ser esta presentación oficial. Estamos para vos que recién prendés la radio, el 430-429. Gracias por el saludo y porque estaban atentos de que íbamos a comenzar con Detrás de la Historia. Una historia que me gustaría saber, en principio, cómo se comenzó a escribir la historia argentina, Ricardo. Y este es un tema muy interesante porque hasta los años más o menos 1852 no había en formato académico una historia argentina. Uh-huh. Todo lo que había era lo que se archivaba en las bibliotecas de la Nación. Uh-huh. Que había un montón de documentos, de decretos, de normas, de sanciones, de leyes y de cartas. Pero eso no estaba armado en un concepto integral. Y fue a partir de Bartolomé Mitre y de Vicente López, bien, que Vicente López por ahí nos suena por el himno nacional, pero bueno, estas dos personas fueron las primeras que empezaron a recopilar toda esa información y a escribir en formato académico la historia argentina. Ya sea con diferentes tomos, por ejemplo, hablando sobre la historia argentina, sobre los primeros años, algunos tomos enfocados más en la independencia, otros por ahí enfocados en la independencia latinoamericana y ya expandiéndose un poquito. ¿El gobierno de turno podemos definir también? Eran personas importantes, funcionarios importantísimos para esa época. Uh-huh. Lo que pasa es que también eso trajo consigo muchos problemas, porque eran dos personas que comulgaban con el unitarismo. Sí. Y eso hizo que la visión de los vencidos, de los federales, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, quede por mucho tiempo delegada. Uh-huh. Entonces, bueno, quedó relegada y se escribió más bien otro tipo de historia. Era la visión de ellos. Que estuvo por mucho tiempo, porque ¿cuándo aparece en escena el revisionismo? Y el revisionismo aparece en escena recién ahora a partir de, se podría decir, de la era digital. Porque muchos, primero de todo porque la era digital sirvió para visibilizarlo, uh-huh, ¿sí? Para hacerlo universal, para hacerlo accesible. Y aparece a partir de la ayuda de las herramientas tecnológicas y la revisión, ajá, de un montón de fuentes primarias, fuentes éditas, esas cartas, esos documentos que estaban ahí archivados, uh-huh, a los que nadie iba. Bien. Entonces, hay como un precedente de eso que nace a partir de, por ejemplo, Jauretche, que fue uno de los que escribió Las onceras de libros tan interesantes sobre historia y donde presenta esa mirada crítica hacia la historia oficial. Ajá. Y a partir de ahí empezaron otros autores. Y después de eso, con la era de la digitalización y demás, se tomó mucho más protagonismo. Entonces hay muchos autores como Felipe Piña, como Pacho O'Donnell, que son revisionistas o Daniel Balmaceda también, por ejemplo, y que nos hacen repensar aquello que nosotros ya teníamos como algo fijo o estático. Sí. Por eso nos sorprendemos, ¿no? De tantas cosas. Por ahí la pregunta es ¿por qué se enseñó esa historia en las escuelas? Esa es una muy buena pregunta y es algo que pasa mucho por ahí cuando uno se encuentra con algunas personas y se pone a hablar de estos temas y lo primero que te dicen es ¿y por qué a mí en la escuela no me enseñaron esto? ¿O por qué no me lo contaron así o de esta forma o de la otra? Y la respuesta es que justamente
en las escuelas los ejes curriculares se basaron en la historia oficial escrita por Mitre y por Vicente López, que trataron de alguna manera de moldear un eje discursivo que tiene una mirada distinta del país, una mirada centralista, una mirada porteña, una mirada donde, por ejemplo, los afrodescendientes no existían, los pueblos originarios fueron invisibilizados, las mujeres ni hablar. Sí. Entonces, no es por ser desagradecido con Mitre y con Vicente López, que fueron un poco los pioneros de esto, pero un poco que fue esa idea de escribir la parte que ellos querían. Y hubo toda una parte, hubo un gran sesgo de una gran parte de esa historia que quedó a un lado. Entonces el revisionismo viene a traernos eso. Lo que pasa es que lo que falta por ahí es llevar eso a las escuelas y hacer una profunda revisión sobre qué es lo que nosotros necesitamos que nuestros gurises aprendan Claro. en las escuelas el día de hoy. Porque hay documentos que son muy ricos y que nunca, por ejemplo, se exponen. Cuando se enseña la independencia latinoamericana, muy pocas veces se habla de la Carta de Jamaica que escribió Simón Bolívar desde el exilio en Jamaica, donde habla de la necesidad de ser una gran patria grande. Y esta carta es una carta espectacular, Sí. que habla un poquito del pensamiento de este gran libertador de América, pero que nos ayuda a entender muchas cosas de la época. Y sin embargo pasa desapercibida, casi nunca se habla de ella, por ejemplo. Entonces, ¿quién llega a esa carta? El profesor, el que estudia la materia, el que estudia la y a veces ni si no, no. siquiera, Mirá. y a veces ni siquiera él, porque depende qué universidad, qué facultad. Hay cosas que, por ejemplo, en el profesorado de historia se centra muchísimo en la edad antigua, la edad moderna, cuándo comienza la edad moderna, la antigua, la mitología griega, el feudalismo, la monarquía, por decir algunas cuestiones al aire que yo ya cuando las menciono veo la cara de mis alumnos a veces y me dicen, uy, qué aburrido. Claro. Y bueno, la verdad que sí, hay cosas que son aburridas. Y hay cosas que nosotros a veces nos preguntamos, che, ¿por qué nos enseñan esto? Si hay tantas otras cosas como lo que acabo de mencionar, Sí. que no nos han enseñado, o como estos personajes que menciono en el libro, de Claro. estas mujeres invisibilizadas, o un montón de otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los procesos migratorios y demás, que sirven para entender la historia y también que sirven para entender las decisiones políticas, porque a partir de esa historia, después hay muchas cosas que sí o sí están ligadas con decisiones políticas. Claro. Y bueno, ya sabemos lo que pasa después. Sí, ¿hay procesos que se repitan en nuestra historia? Sí, claro que hay procesos que se repiten y precisamente, creo, esto es una opinión subjetiva, muchos de los procesos que se repiten son por no haber enseñado bien la historia. Entonces, si nosotros de raíz tenemos una historia que tiene una mirada centralista, porteña, que invisibiliza a un montón de aristas de esta sociedad, muchos componentes que quedan afuera, pasa que después nosotros repetimos esos procesos porque Sí. hay una historia que o no nos llega, o no nos interesa, o no nos cautiva, o no aprendemos de los errores que se cometen a partir de ahí. Entonces es muy difícil construir una nación que tenga una visión federal y una visión realmente de inclusión si tenemos detrás todo este tipo de procesos. Así es. ¿Y cuál fue el punto de quiebre de nuestra nación? Hay algunos momentos que son fundamentales. Cualquier historiador podría mencionarte el 25 de mayo de 1810 como un germen de aquello que empezaban a hacer. Bueno, ni hablar el Acta de la Independencia de 1816. Hubo algún intento de país federal por Artigas que fue muy interesante. Lo mismo con Dorrego, también fue muy interesante. Pero creo que ya si hablamos de la construcción de la nación, para mí un punto de quiebre fundamental fue primero la batalla de Caseros, en donde
Urquiza derrota a Rosas y convoca a una organización nacional, que a partir de esa organización nacional se empieza a construir un país bajo una constitución. Entonces ahí se establece un primer orden. Ese es un punto de quiebre para decir, bueno, antes de esto había un desorden generalizado. Después de esto empezó a haber un país. Después hay otras cosas que podemos, en algún capítulo que hablemos sobre Urquiza, tratar si estuvieron bien o si estuvieron mal. Porque mucha gente va a criticar la batalla de Caseros y va a decir que, bueno, a partir de ahí empieza esa patria que vendida hacia los intereses extranjeros. Y hay otros que tienen otra postura distinta. Lo cierto es que, sin entrar en ese debate, podemos decir que esto fue un punto de inflexión. Pero después, sin dudas, un momento que va a marcar la historia argentina para siempre, hasta hoy, fue la conquista del desierto. Mira, que duele, por eso preguntarte, ¿qué fue la conquista del desierto? Bueno, la conquista del desierto fue un proceso en el cual se avanzó sobre el territorio indígena. Pero para explicárselo a la gente y que lo entienda de una manera simple, Argentina no estaba constituida en todo su territorio como la vemos hoy en los mapas, sino que había una franja de las provincias del centro y que llegaba también hasta algunas provincias del norte, que eran provincias que ya pertenecían primero a la Confederación Argentina y después a la República Argentina. Y todo el territorio, desde una parte de Buenos Aires hacia el sur, una parte de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, hasta Tierra del Fuego, era territorio indígena. Entonces, hubo múltiples intentos ya de avanzar sobre esas tierras. Primero hubo algunos intentos de Rosas, y después hubo un episodio de la historia que se conoció como la Zanja de Alsina. Ajá. ¿Qué fue la Zanja de Alsina? Cuando Alsina era ministro de guerra, propuso hacer una gran zanja que se hizo, que estaba en la zona de Carhué, Buenos Aires. Esto es en el sur de Buenos Aires, para que uno tenga idea, más o menos Olavarría, Coronel Suárez. Bueno, esta zona, desde el sur de Buenos Aires hasta Córdoba, se hizo una gran grieta que tenía 3 metros de ancho, 2 metros de profundidad y tenía 370 kilómetros de largo. Esa fue la Zanja de Alsina. Esa manifestación, en realidad esa idea de Alsina era como para detener a los pueblos originarios y para establecer un límite entre lo que era, bueno, la civilización y la barbarie, ¿no? Una idea bastante absurda, porque incluso es desconocer la naturaleza de los pueblos originarios que vivían en una zona que conocían a la perfección y que ellos mismos fueron tejiendo puentes para pasar por esa zanja. Entonces ese fue como un precedente. Como esto no funcionó, Alsina tenía un poco la idea de por ahí tratar de llegar a negociar con ellos. Negociar en el sentido de no exterminarlos, pero sí negociar por las tierras y demás. Pero vino Julio Argentino Roca, que inició la campaña del desierto o la conquista del desierto. Y esto era directamente avanzar con el ejército y exterminarlos. Entonces, esto fue una idea mucho más agresiva, y tenemos que pensar, imaginemos hoy un mapa de Argentina, de lo que es desde la zona sur de Buenos Aires hacia Tierra del Fuego, cuánto territorio fue el que tenían que avanzar ellos, o sea, las ideas que perseguían esto, obviamente que había un montón de intereses, ¿no? Claro, hablando de intereses, esto necesita mucha financiación. ¿Quién financia esto? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque bueno, la plata no era un recurso que sobraba por todos lados. Entonces hubo algunos terratenientes importantes, apellidos conocidos, que ya venían de familias de la aristocracia, que financiaron una parte de esa campaña. Y a cambio
ya se le habían dado anticipado las tierras que iban a conquistar. Entonces, por ejemplo, por poner Martínez de Hoz 400.000 pesos para la campaña, a él ya se le asignaban sí o sí 2 millones de hectáreas. Y ya tenía su parte. Él ya tenía su parte. Compró la parte, sí. Compró la parte. Financiando esta barbarie. Claro, pero aparte, o sea, imagínate cómo ellos tenían la fe de que esto iba a funcionar, porque a ellos no les importaba cómo. La cuestión es que ya estaban vendiendo las tierras antes de poseerlas. Sí, sí, sí. Que eran tierras aparte de los pueblos originarios. Claro. Había un montón, estaban los ranqueles, los tehuelches, los jonas, los mapuches, y cada uno de ellos con sus comunidades, con su cultura, con sus caciques, algunos caciques de suma importancia que se enfrentaron a ellos. Y entonces algunos de estos terratenientes que financiaron la campaña ya se les iban asignando cierta cantidad de hectáreas, según la plata que ponían. El que ponía menos plata, por ejemplo, uno de los que puso menor cantidad de plata, fue un Chosno, viene a ser un tatarabuelo de Patricia Bullrich, de hoy la ministra de Seguridad. Y él, de apellido Luro Porredón, como había puesto menos plata, solo le correspondían 200.000 hectáreas. Líneas de familias que siguen en el poder del gobierno argentino, ¿no? Sí, está lleno de apellidos. Creo que continúan todavía manejando. Sí, Martínez de Hoz fue el principal. Después hubo, Unzué, Balcarce, los Luro Porredón, los Bullrich. De hecho, el tatarabuelo de Patricia Bullrich fue uno de los tasadores, que una vez que terminó la campaña estaba, digamos, rematando las tierras para ver a quién le correspondía y demás, ¿no? Entonces, sí hay apellidos que se repiten. Estaba Larreta, estaban los apellidos Peña Brown. Los Peña Brown, que hoy son dueños del supermercado de la Anónima. Bueno, anteriormente, los antepasados de ellos se empezaron a dedicar a la cría de ovejas en el sur. Y entonces, como ese era su negocio, ellos también, a partir de ahí, querían exportar a diferentes países. Pero le molestaban, por ejemplo, los pueblos originarios que vivían en la zona. Entonces, constantemente tenían luchas, porque ellos iban avanzando en las tierras, y obviamente los pueblos originarios se les rebelaban, le mataban sus ovejas y demás, porque estaban en su territorio, en definitiva. Y bueno, cuenta la historia que ellos mismos envenenaron una ballena que había quedado encallada, que un poblado completo había consumido esa ballena envenenada y falleció. Claro, terminaron de esa manera con... Sí, hay muchas atrocidades en la historia argentina. Tremendo. Pero como estas, hay varias más, así que... pero bueno, hay que entender de que la campaña esta nosotros la podemos ver desde diferentes ópticas, porque, por ejemplo, Sarmiento era uno de los impulsores de esta campaña. Pero él estaba en contra de la corrupción de la campaña. Es decir, él se peleaba con Roca por la corrupción que había alrededor de la campaña, de esto de repartir la tierra a los amigos. Pero estaba a favor de avanzar sobre los territorios y creía que los indios solo podían servir de abono. Él lo mencionaba así, de abono para la tierra. Hay escritos en libros donde lo menciona. Hay muchas cosas de estas, y después también hay que tener en cuenta que nunca se tuvo en cuenta la visión de estos pueblos originarios, porque incluso hay notificaciones que están documentadas y que aún se encuentran en el Archivo General de la Nación, donde salía, por ejemplo, que tal día había reparto de indios. Entonces, si vos eras una señora de la aristocracia, podías ir a buscar a ver cuántos necesitabas para trabajar, porque te lo daban como esclavos. Claro, y niños, mujeres. Sí, niños también. Muchísimos niños que, los niños valían mucho porque a ellos se los podía educar un poquito más que los otros que ya eran salvajes. Y podían ser futuros esclavos, pero con mayor educación y bueno. Es terrible, por donde lo escuches, es terrible. ¿Y cuáles fueron los números finales de esa campaña?
Bueno, la verdad es que comenzó como, a medida que se iba avanzando sobre el territorio, se iban repartiendo las tierras, ¿no? Sí. Y sobre el final de la campaña del desierto, ya cuando con la rendición de los últimos caciques, esto terminó siendo un negocio donde se repartieron 41 millones de hectáreas. Ujú. O sea, nosotros estamos hablando cómo se lo podemos graficar a la gente para que entienda la dimensión de esto, porque una hectárea es una cuadra, ¿no? Sí. 100%. Acá estamos hablando no de 40.000 hectáreas, que ya sería un montón, porque 40.000 hectáreas, qué sé yo, Sí. no terminás de recorrer tu campo. Estamos hablando de 41 millones de hectáreas. No, impresionante. Y esas 41 millones de hectáreas se repartieron entre 1.843 personas, ¿sí? En total en el país, 1.843 personas. Y por un negociado, porque quisieron ser muy generosos, con algunos caciques importantes, como Namuncurá o como el cacique Huinca, y después había otro cacique que se llamaba Saihueque, que era bastante pacifista, y eran líderes. Bueno, como ellos eran buenos, a cada uno de ellos le dieron 6 hectáreas. 6 hectáreas. Qué De lo bárbaro. que todo lo que ellos tenían. Sí, sí, sí. Que aparte no se le habrán dado en un campo productivo, ¿no? Claro, Ese es otro tema. lo más lejos posible. Ese es otro tema. Y después sí, se repartieron mucho. O sea, los Luro Pueyrredón no se quedaron solamente con esas 200.000 del principio, porque como había más, fueron consiguiendo más. Y aparte era como que ellos mismos, está documentado por ese muchacho Bullrich, que era el tasador, que decía, bueno, Alsina pide tal lugar, el otro pide al Valle del Río Negro, y así. Entonces, hubo muchas cosas que estuvieron alrededor de eso. Namuncurá fue uno de los que ofreció mayor resistencia. Él, junto con Saihueque, vivían en lo que se conocía como el País de las Manzanas. Hoy es la provincia de Neuquén. Sí. Se llamaba el País de las Manzanas, obviamente por la gran cantidad de árboles que había, que era un fruto que consumían mucho los pueblos originarios de la zona, y ellos representaban esa resistencia mapuche. Y cacique Namuncurá fue el padre de Seferino Namuncurá, que después fue beatificado y santificado después por la iglesia, porque él ya estudió en un colegio de sacerdotes y demás, que bueno, que es el patrono de la gente del sur, y toda la historia que vino después a partir de la evangelización. Pero bueno, sí, igual estas son algunas nomás de las atrocidades, porque pasaron un montón de cosas más. Claro, ¿y cuánto tuvo que ver este episodio en el futuro del país? Bueno, este episodio yo creo que es fundamental por el hecho de que se construyó una clase terrateniente a partir de ahí. Entonces, sí, podemos hablar de 3 ejes fundamentales, si me permitís, y si tenemos un ratito para desarrollarlo. Esto es muy importante, porque muchas veces se habla de esa Argentina próspera de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que decía, bueno, nosotros éramos una de las grandes potencias del mundo. No sé si escuchaste alguna vez hablar de eso. Sí. Y bueno, cuando dicen Muchas eso, veces. claro, cuando dicen eso, nos comparan con Australia o Canadá, Sí. que es algo muy común que suceda. Pero omiten contar una parte de la historia. La realidad es que Argentina sí era una potencia, pero en cuanto a la agroexportación. Pero la gente no vivía en la riqueza como se cree. ¿Por qué? Porque los que tenían la capacidad de exportar eran estos terratenientes que se habían quedado con las tierras a partir de la campaña del desierto. No era toda la gente. Exacto. Entonces, un montón de gente quedaba fuera de eso. Un montón de gente laburaba para estos empresarios o estos terratenientes que exportaban. Entonces, los números de la macroeconomía argentina sí eran buenos, pero la gente adentro no la estaba pasando bien. Entonces,
hay 3 decisiones fundamentales que son las que repercuten en el Estado argentino. Sí. Después, obviamente, que pasaron otras cosas a partir del primer gobierno radical, de la ley de la ley Sáenz Peña, de lo que fueron los golpes de Estado, de la llegada del peronismo. Todo eso también fue moldeando la historia. Pero si nosotros tenemos que arrancar desde el principio, decimos que una de las principales diferencias entre Argentina y esos países fue el reparto de tierras. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían en otro país? En otros países también se avanzaron sobre los pueblos originarios. Exacto. Pero el reparto de tierra era distinto, porque por ejemplo, en Estados Unidos se repartían 30 hectáreas por familia, Bien. no más de 30. Si lo comparamos acá, que fueron repartiendo 2 millones para uno, 200.000 para el otro, 400.000 para aquel, o sea, entonces acá se construye una clase terrateniente, una clase poderosa. Sí. En cambio, en los otros países, al ser todos más o menos la misma cantidad de tierras, lo que hacían era obligarlos sí o sí a industrializarse. Claro. Porque cada uno tenía que tratar de explotar esa cantidad de tierra que tenía lo máximo posible para poder producir. Entonces, el campo y la industria fueron de la mano. Ahí está. En cambio, en Argentina eso no sucedió. Eso fue como primero. Pero es que hay una diferencia abismal al cómo repartían tierras en otros lados a lo que se hizo acá, fue tremendo. Claro, entonces, a partir de que se construye una clase terrateniente, se forman monopolios. Sí. Y esos monopolios manejan una parte de la economía. Saludamos a Norma, que está en sintonía de Melody. Gracias, Norma, al 430-429. Un placer escuchar al profesor Ricardo. Los saludo y les pregunto, entonces, ¿por qué preguntan o enseñan en la escuela quién ganó esta campaña del desierto? No hubo ganador, siempre estuvo el poderoso arrasando. Saludos, dice Norma por acá. Bueno, gracias, Norma. Qué bien lo que dijo. Sí, muy bien. Porque te dicen quién ganó la campaña del desierto. Sí, claro. Bueno, algo así me decían recién también aquí en el celu, que me mandan un mensajito, donde me dicen que en el colegio, esta persona me dice, a mí me enseñaron de que esto era necesario para la civilización. Sí. Y está bien, eso es cierto, nos enseñaron siempre eso. Entonces, lo cierto es que Argentina necesitaba integrar esos territorios, necesitábamos ser una nación con todos adentro. Pero el tema es la forma que se llevó adelante. Exactamente. No estamos criticando la idea en general, porque la idea de unificar los territorios, de tratar de que ellos tengan acceso a educación, salud, etcétera, está bien. Exacto. Pero con ellos adentro, no así repartiendo los indios como salía en el diario, o quedándose con las tierras por la fuerza, ¿no? Claro, aparte lo dejaban fuera de todo tipo de beneficio y demás. Saludamos a Becerra, que está escuchando, dice buenas noches, ¿cómo están? Saludos a Ricardo, hermoso el programa. Pregunto, ¿eran todos españoles entonces los que corrían a los pueblos originarios en ese momento indios, como lo denomina la historia? Y otra cosita, dice, quemaban y decían que los incendios los provocaban los indios, o hoy pueblos originarios. ¿Verdad que no era así? Gracias, saludos a Becerra que está escuchando. Bueno, muchas gracias y un saludo grande para él también. Sí, la realidad es que esto de quemar y echarle la culpa a los nativos forma parte de las trampas del momento y de la guerra, ¿no? Entonces, como tantas cosas, no quiere decir que alguna vez no lo haya hecho un pueblo, pero sí es parte de una campaña sucia, ¿sí? Porque aparte hay que decir que cuando el ejército argentino comienza esta idea de la campaña del desierto, le cuesta bastante. ¿Por qué? Porque ellos no conocían mucho el territorio. ¿Y a quién mandaban a la frontera a pelear? Sí. Mandaban al gaucho o al que ellos llamaban vago. Vago o gaucho, que era mala palabra en aquel momento, era el que no tenía propiedades. Ajá. O sea, que podía ser un laburante común. Claro, y lo mandaban a pelearse con el indio,
Que de esto habla después el Martín Fierro, cuando dice José Hernández, bueno, que lo mandan a la frontera a pelear con el indio, ¿no? Bien. Y la realidad es que en un momento Sarmiento se enoja mucho, por ejemplo, con Roca, porque dice, no puede ser que 2000 salvajes nos estén ganando a nosotros que tenemos un ejército completo. Porque decía, no puede ser si están simplemente peleando con lanzas. Claro. Como despreciando. Pero en realidad los nativos no sabían manejar todo tipo de armas caseras, porque además llevaban muchos años en el territorio. Claro. Lo conocían de memoria y tenían cierta ventaja sobre los soldados argentinos. ¿Cómo vos decís, che, y pará, entonces cómo fue que ganó el ejército argentino? Bueno, ganó a partir de la llegada de los Remington, de los fusiles. Claro. Porque si no iba a estar bastante difícil. Sí. Y ellos tenían sus tácticas de ataque, también sucedía lo de los malones, es cierto esto, pero a consecuencia de que, o a causa de que, ¿qué era lo que pasaba? Sí. ¿Cómo querían que reaccionen? Claro. Y bueno, entonces esto es un poco una parte de lo que tratamos de siempre estar contando, ¿no? Saludamos a Maggie, que está escuchando la radio desde Concepción del Uruguay, y saludamos a Claudio, que nos escucha desde Colón. Por acá, muchísimas gracias a Olga, que nos está escuchando de Ubajay, y tenemos a Josecito, que nos escucha desde Villa Elisa. Muy bueno el estreno de hoy, dice José. Felicitaciones. Y pregunta Nora, vos sabés que quería mirar algo, googlear Rosas, porque me dice, ¿cómo fue lo de Rosas? Pero es como otra historia, ¿no? Es como que ha quedado estancada esa historia que está publicada. Sí. Y preguntan por acá, te lo complemento con otra pregunta de Silvina, que dice, ¿cuánto tiempo duró? Gracias. Bueno, lo de Rosas fue una previa, digamos. ¿Viste cuando decís, che, la previa, cuál fue la previa de la campaña del desierto? Fue lo de Juan Manuel de Rosas. Lo que pasa es que había tanto territorio por conquistar, sí, que no se podía avanzar sin recursos, sin un ejército fuerte, sin una decisión política, y se tenía que avanzar de a poco. Entonces, un primer intento de eso lo hizo Rosas, sí, pero fue mínimo. Bien, por eso después hay un texto literario muy interesante que se llama Excursión a los indios ranqueles, que lo escribe Lucio Mansilla, donde habla un poquito de la vida de los ranqueles y demás, y es muy interesante para conocer cómo vivían esos pueblos, que estaban precisamente en esa ubicación geográfica. Pero bueno, la campaña como que se fue llevando a cabo por etapas, claro, pero la más agresiva comienza a partir de la decisión de Roca, en 1878 hasta más o menos 1885. ¿Cuántos años? Sí, varios años, más de 14.000 indígenas muertos, muchos tomados prisioneros, muchos como esclavos, otros mandados a Europa para ser estudiados. Esas cosas rarísimas, ¿viste? Sí, sí. Que algunos murieron de tristeza en los viajes. O sea, la verdad que pasó de todo. Y por ahí me había quedado pendiente, que alguien me había dicho cuáles eran los otros dos problemas de Argentina, porque mencionamos uno que era el reparto de tierras. Sí. Bueno, el otro fue que los demás países protegieron su industria. Entonces, aplicando, o sea, si se fabricaba algo en ese país, no permitían que venga otro producto igual que se fabrique afuera. Se le ponía un derecho de importación. Sí. Entonces eso hacía que la industria creciera, que tenga fuerza, que acá no pasaba eso. Y el otro gran problema fue el ferrocarril. Porque el ferrocarril fue una solución para la época, conectó a los pueblos en cierta forma y nosotros teníamos vías por todos lados, pero con un problema. En los demás países se construyó el ferrocarril a partir de pensar la conexión de todos los pueblos para que cualquier campesino que quiera vender su cosecha tenga cerca o a mano una estación de tren al cual llevar su cosecha y venderla. Claro. En cambio, en Argentina todo conducía a Buenos Aires. Mientras en otros países, imaginemos el dibujo, era como una telaraña conectando los pueblos, en Argentina, más que una telaraña, era
como un abanico que conducía todo hacia Buenos Aires. Entonces esto Claro. Fue un problema porque mucha gente no tenía acceso a vender su cosecha. Terminaba vendiéndosela a un precio infravalorado al que podía ir a buscarla hasta allá, Claro. que era la gente de Plata y el mismo terrateniente que hablamos antes. Iban todos en línea recta a Buenos Aires, Claro. no pasaban por los otros pueblos. Rarísimo. Sí, pasaban, pero no había la conexión que había en Sí. otros países, en otros lugares. Claro. No. Entonces, eso fue un problema. Después, creo que lo decía Becerra ahí, si eran españoles, Sí. en realidad estos ya eran argentinos. Ajá. Todos los Bien. que decidieron esto ya eran argentinos. Sí. Pero sí es cierto que, por ejemplo, y esto hay que mencionarlo, después de esa primera inmigración que trajo Urquiza aquí a esta región, Ajá. precisamente, y que fue un poco el puntapié inicial de la inmigración, algo desde mi punto de vista fantástico, hubo un proceso de inmigración al sur, a la zona de Chubut, que se fundaron algunas colonias, como por ejemplo una que todavía existe, que se llama Gaiman, que vinieron inmigrantes galeses. Y esos inmigrantes galeses vivieron en paz, en comunidad con los pueblos originarios de la región. Sí. Incluso los galeses aprendieron a hablar el idioma de los tehuelches o de los mapuches, y los pueblos originarios también aprendieron el idioma que hablaban los galeses. Claro. Y eso podría haber sido un ejemplo de cómo se podría haber llevado adelante. Eso después, obviamente, terminó todo mal a Sí. partir del avance del ejército argentino. Bien. Pero respondiendo a la pregunta, la mayoría eran argentinos, pero también había intereses extranjeros, porque hubo Sí. señores ingleses que estaban en esos momentos ya trabajando en las vías del ferrocarril y demás, que compraron varias hectáreas, o que por lo menos habían encargado varias hectáreas de las que se iban a conquistar. Sí. Bueno, por acá Sofía saluda, felicitaciones, dice, mi duda siempre fue para otro programa, si de verdad, porque en realidad nos enseñaban que a los indios los enfermaron y se murieron todos, saludos. Bueno, un beso a Karina y a Lisa también que están escuchando. Bueno, sí, hay algo de eso, sí. ¿Hay algo de o eso? sea, sí, pero eso pasó en la historia latinoamericana, porque en realidad gran parte de las muertes, más allá de los sometimientos, de los trabajos forzosos, de la esclavitud, gran parte sucedió a partir de las enfermedades. Bien. Cuando en esos primeros barcos traían toda la gente con fiebre amarilla, tuberculosis, cólera, enfermedades que en general no tenían cura y para Claro. los cuales los cuerpos de los pueblos originarios no tenían resistencia, Sí. bueno, traían como en los sótanos de los barcos toda esta gente enferma, la mezclaban con los pueblos originarios para que se enfermasen, Claro. y después, bueno, sucedían este tipo de cosas. Sí, tremendo. Entonces muchos murieron así por enfermedad, sí, pero esto fue en toda América, Toda no América. solo acá en nuestro territorio. Claro. digamos. Claro. Como ahora. Dice Elisa, saludas, dicen, ¿estudiaron ustedes, hicieron revisionismo de por qué hay pirámides como en Egipto en distintos puntos de América? Gracias. Sí, las pirámides de pueblos originarios. Sí, de los Hay mayas. Ajá, de los mayas. Sí. Y hay Sí. en Patagonia. Sí, también, tenemos pirámides. que hablar sobre eso cuando hablemos un poquito sobre las culturas Ajá. americanas, porque Bien. hay una gran civilización, un desarrollo y un avance Bien. enorme antes de la llegada de Cristóbal Colón. Por eso que se dice de que, bueno, a partir de la llegada de Colón llegó la civilización, no fue tan así, y de hecho estas culturas eran tan ricas que hasta, por ejemplo, los mayas tenían hasta su propio horóscopo, que era bastante parecido al horóscopo actual que conocemos nosotros, Sí. que se basaba en otro tipo de conclusiones y conjeturas, pero que era bastante certero, así que un día podemos hablar de eso. Así es. Bueno, saludamos por acá Raúl. A mí me interesa mucho saber cómo fue el tema de los masones en Entre Ríos. Abrazos para que lo pongan en agenda. Bueno, ya tenés que armar una agenda. Sí, por supuesto. No, pero está buenísimo porque de hecho San Martín, me preguntaron eso, que pasó el día de San Martín y si era masón, y si era por eso que le pusieron doble, bueno, porque había católicos y no tenía que haber un masón donde estaba el cuerpo. Por acá dice eso y pregunta, Silvina, Melissa, gracias por estar ahí.
Sí, bueno, viste que complicado. todo lo que rodea a San Martín siempre es un misterio, pero porque sí, San Martín era masón. No tiene nada de malo ser masón tampoco. Antes iban a los actos, dice acá Daniel, que le Claro. mandamos un saludo de Concepción. Antes iban a todos los actos, eran invitados, de golpe no. Saludos. Bueno, saludos. pero lo que pasa es que también se construyó una idea alrededor de que ser masón era algo terrible, malo, oscuro, y no, la verdad que no. Es un grupo que tiene por ahí algunas formas dentro Sí. de cómo manejarse, que por ahí siempre hay como un halo de misterio, una cuestión que tiene que ver más con Sí. con aquellas cosas que son secretas y demás. Y San Martín tenía mucho de eso, pero eso no significa que sea algo malo, así que Bien. ya le vamos a dedicar un programa a eso para ir despejando dudas. Ahí está, saludamos a María José, a Tana, a Guille, que nos está escuchando desde Salto. Nos pregunta Guille si es verdad que vinieron a la Argentina gente y soldados de Hitler, dice, de alemanes. Saludos. Uy, qué tema. Sí, hay... Minguele me ponen por acá. Bueno, debe ser por la película que No, lo que pasa es que, claro, hay muchas conjeturas con respecto a eso de que aquí durante la época de Perón vinieron Sí. varios soldados nazis y que Sí. se alojaron en el sur de la Argentina. Y respecto a eso hay posturas que lo afirman y Ajá. hay posturas de otros historiadores que lo niegan rotundamente, que es otro tema para hablar dentro de la presidencia de Perón cuando Bien. hablemos de eso, porque si no nos vamos a extender mucho. Desde el revisionismo. Bueno, para ir cerrando vamos a contar qué temas tenemos para la agenda del próximo lunes. Me gustaría que lo cuentes. Sí, voy a traer un tema completamente descontracturante que ya hemos hablado Sí. alguna vez, y que también forma parte de la historia y de la cultura, que tiene que ver con muchas frases y dichos que utilizamos. Ah, sí. Y esto veo que hay mucha gente que le gusta y que le llama la atención, y en realidad todo tiene una connotación histórica. Entonces, cuando por ahí la gente dice, no me gusta mucho la historia, pero después terminás contándole algo de esto, se enganchan con estas cosas. Así y en definitiva también terminamos todos aprendiendo juntos. Exacto. Así que le mando un saludo grande a Cristian, un amigo de toda la vida que está trabajando en 1 de Mayo, que nos está escuchando. Saludos. Saludo grande para él. Seguramente el próximo programa le va a gustar mucho porque tiene que ver con esas frases que utilizamos a diario y que están buenas, Exacto. pero no sabemos por qué lo utilizamos. Sabemos el contexto, pero no de dónde viene. ¿De dónde esto viene? hemos hablado mucho, nos hemos reído, ¿te acordás? El Por año eso, pasado. me gustaría que des un ejemplo al menos. Un ejemplo de... Pero sí, hay muchas, porque por ejemplo estaba cortar el bacalao. Ajá. Bueno, el origen de la palabra pijotero, ¿te acordás que Croto. Sí, el croto, el croto, la crotera, bueno, no, pero... Un poquito, sí, tira una. Sí, pero algunas de esas, ¿te acordás que hemos desarrollado? Lo del gato encerrado, ¿te acordás? Sí, por eso contar ejemplo contá por qué gato encerrado. ¿Te acordás? Se puede contar, ¿no? Sí. Sí, por el horario, decís vos. Sí. Sí. Bueno, pero a ver, hay algunas que sí, que dimos el año pasado, como ese, o como la verdad la milanesa, o como la, bueno, la verdad la milanesa también era que la quemaban y le ponían, cuando se quemaba le ponían queso arriba para disimularlo. Entonces había que levantarle todo lo que tenía arriba para ver realmente, viste, qué tenía la milanesa o de qué eran, porque muchas veces la carne no era carne vacuna, sino que podría ser cualquier otra cosa. Exactamente. Sí, entonces había de todo. Y lo mismo sucede con la milanesa napolitana, que es algo tan contradictorio y tan argentino, porque Milán está en el norte de Italia, Nápoles está en el sur de Italia. Sí. Y entonces como que son dos lugares completamente antagónicos. Y entonces viene un italiano acá y se quiere matar porque ve una milanesa napolitana. ¿Cómo es eso? Bueno, también... Invento argentino, ¿no? Claro, eso es un invento argentino que nació a partir de la viveza de un argentino que dijo que le puso salsa
jamón y queso arriba y dijo que así se comía en Nápoles. Exacto. La milanesa. Mirá. Entonces quedó milanesa napolitana. Pero son dentro de las avivadas que están pasando. O bueno, ¿te acordás que hemos hablado del origen de las palabras como... Iría el meme, no me quemes. Claro, y eso. Pero bueno, viste que hemos hablado de los orígenes de las palabras, como boludo, pelotudo, ¿te acordás que te pusimos un ejemplo? Da el origen de uno al menos porque lo dijiste al aire ahora. Sí. Porque tiene que ver con la guerra. Sí, tiene que ver con la guerra, sí. Sí, ¿lo podés contar brevemente? Sí. Bueno, el boludo... Es riente. Sí, no, el boludo era el que tenía las boleadoras y el pelotudo era el que tenía las pelotas. Sí. Las pelotas eran como unas boleadoras más grandes. El pelotudo era el que estaba delante del todo en el pelotón. Ajá. Entonces, era el primero que avanzaba en la batalla. Porque él avanzaba y la idea era que con esa pelota gigante se la tire hacia al caballo para tratar de voltear al enemigo y ahí atrás venía el otro con la boleadora y se la daba por la cabeza. Muy bien. Suena gracioso, pero porque uno se imagina el contexto, pero es así. Entonces Claro. estaba el pelotudo y el boludo. ¿Qué pasaba? Que el pelotudo iba adelante. Ajá. Entonces... El que llevaba las pelotas. Sí, que llevaba las pelotas grandes, pero iba adelante. Y eso significaba que corría riesgos por ir adelante, porque podía ser el primero que le apuntaban y que lo mataban, digamos. Sí, suena tan feo. Entonces vos decís, pobre pelotudo, porque lo mataron. Pero la realidad es que hasta ahí era algo normal, el pelotudo, el boludo, digamos, era algo normal, ¿no? Sí, el boludo era el que revoleaba las boleadoras. No era como una mala palabra. No, lo que pasa es que eso se transformó en una mala palabra a partir de que un senador, un día en un discurso en el Senado, en la década de 1880, dijo: yo no voy a ser el primer pelotudo que vote esto. Y puso de ejemplo eso. ¿Por qué? Porque él sintió de que si votaba una ley que se estaba tratando en ese momento, iba a quedar expuesto. Sí. Como que esa ley no estaba bien y como que él era un tonto por votar esa ley. Pero no utilizó la palabra tonto, utilizó la palabra pelotudo. Entonces a partir de ahí dijo, bueno, entonces todos los que hacen este tipo de macanas son pelotudos, digamos. Ahí está, saludamos a Emilio, dice, venían bien, faltaba esta parte. Derrapamos. Lo felicito. Pero bueno, por eso les digo a la gente que se queden para conocer. Para conocer, claro. Exacto. Lo mismo que el gato por liebre, ¿te acordás que te había dicho? Sí, pero lo contamos en la próxima, ¿o querés contarlo? No, bueno, lo cuento rápido. ¿Sí? La liebre era se comía en Europa, sí. Y era un plato que se servía en múltiples comidas. Era como algo, bueno, bastante habitual y que tenía buena aceptación. Pero obviamente que cuando no había liebre, cocinaban con gato. Y entonces el sabor no era lo mismo. Y ahí de ahí es donde viene la trampa de, bueno, me vendieron gato por liebre. Exacto. Porque la gente que iba a comer y pagaba por comer la liebre se terminaba comiendo un gato. Bueno, hoy pasa también. Hoy sigue pasando. Gato por liebre.